Universidad de los Andes y la Oficina de Scouting y Promoción les damos la bienvenida a esta franja de clases en el marco de la Feria de Colegios Uniandes sobre Ingeniería Civil. Queremos recordarles que esta sesión de clase está siendo grabada y puede ser utilizada con fines informativos para la universidad. Nos acompaña el profesor Andrés Felipe Calvo, representante del programa para la solución de inquietudes que tengan sobre las clases que viviremos hoy. Hemos habilitado el chat donde ustedes puedan enviarnos sus preguntas, las cuales responderá el profesor Andrés Felipe en el momento. Ustedes la envían por el chat o si quieren pues levantan la mano, yo les doy la palabra, interrumpimos la presentación un momentico y pues vamos solucionando las preguntas a medida que vaya avanzando la reunión. Bueno, profe, le he asignado el rol de presentador de la sala, pues si quieren iniciar ya la presentación para que vayamos iniciando. Claro que sí. Hola a todos, me presento, mi nombre es Andrés Felipe Calvo, soy profesor e instructor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, específicamente soy profesor e instructor del área de estructuras de Ingeniería Civil. Pues veo que somos como 20 participantes, espero que estén muy bien, que tengan salud, que hayan podido pues cursar su último año dentro de esta nueva normalidad y pues todos se encuentren muy bien. Dentro de esta charla, pues me pidieron que diera un tema que a mí me guste para mostrarles cómo funciona de pronto el departamento, cómo funcionan las clases, la facultad en general. Entonces yo he preparado, como ustedes quizá vieron en el programa, es una presentación sobre la historia de la ingeniería como los grandes ingenieros de la ingeniería civil. Entonces es una presentación supremamente introductoria, simplificada, muy sencilla para que podamos ver de qué se trata este nuevo programa al que ustedes están aspirando, que comprendamos cuáles son todas las aristas de este mundo de la ingeniería civil, ojalá motivar un poco desde el punto de vista histórico y ligándolo un poco hacia lo que es la práctica hoy en día profesional. Entonces, tengo una presentación que me gustaría compartirles y en cualquier momento me... Creo que me perdieron un momento, ya volví. Sí, profesor, Ya, continúa. Okay. Les mencionaba que en cualquier momento me pueden interrumpir la presentación para que podamos resolver cualquier duda que tengan. Pueden alzar la mano o por el... Entonces, acá les voy a compartir la presentación que tenemos. Bueno, entonces, lo que se trata esta charla es que recopilamos de algo que es supremamente público y cualquiera puede acceder. Recopilamos de un artículo de los, digamos, de los hitos de ingeniería civil que se encuentra en Wikipedia. La página de inglés de Wikipedia, si ustedes ponen List of Historic Civil Engineering Landmarks, les sale un listado de muchísimas obras que han impactado la historia de la ingeniería civil y pues obviamente la historia de la humanidad. Entonces, esta presentación tiene como objetivo que a partir de las áreas que nosotros vamos a, digamos, estudiar dentro de ingeniería civil, relacionarlo con algunos proyectos específicos, adentrarnos, aunque sea un poquito, en la historia de ese proyecto y en general hablar de cómo funcionan esos proyectos hoy en día. Entonces, en la parte izquierda, ustedes están viendo en la pantalla, tenemos 6 áreas principales en ingeniería civil. Nosotros tenemos el área de aguas, que se encarga de todo el análisis y estudio del flujo de agua, de ese fluido que necesitamos toda la sociedad para, desde cocinar hasta bañarnos, y bueno, muchas cosas donde el uso del agua es supremamente importante o es básico para una ciudad. Tenemos también el área de transporte, esa área de la ingeniería civil se encarga de estudiar todos los diferentes sistemas de transporte, desde urbanos e intraurbanos. Por ejemplo, el estudio de Transmilenio, pero también el metro de Medellín, las líneas férreas, la nueva navegabilidad del río Magdalena, las conexiones internacionales marítimas o aéreas con el aeropuerto. Tenemos un área que podría llamarse geotecnia o también de forma muy general que se encarga del análisis de los suelos y la roca. Todas las obras civiles tienen que estar puestas en la tierra y esa interacción con el terreno es supremamente importante comprenderla. Entonces, gran parte de los ingenieros civiles se dedican a hacer estudios geotecnísticos, a entender cómo es el comportamiento de un edificio con el suelo o con la roca y tomar pues muchas decisiones con respecto a ese conocimiento. Hay otra área que es la de infraestructura, un área pues fantástica porque intenta no entender la ingeniería civil como una obra particular o singular,
sino entenderlo desde un marco mucho más amplio dentro de una red, si se quiere, interconectada. Entonces podemos tener infraestructura vial, ¿cierto? Que son todas las redes de carreteras que conectan un país. Tenemos infraestructura eléctrica, que son todas las redes de electricidad. Tenemos infraestructura sanitaria y de agua también. Y tenemos otros un poquito menos comunes. Por ejemplo, tenemos una infraestructura hospitalaria, tenemos infraestructura educativa, infraestructura de servicios públicos, entre muchas otras. Entonces, el estudio de la infraestructura es supremamente interesante y acá tenemos todo un estudio desde un punto de vista muy global, ¿cierto? Con mucha teoría desde optimización y probabilidad. Luego viene un área que está en verde y quizás sea el área que muchos de ustedes están aquí por esa área o se imaginan en el imaginario que tenemos de la ingeniería civil, que es el área de las estructuras. El área de las estructuras contempla todas las edificaciones que construye el ser humano y son pues infinidad y muy variadas. El mayor portafolio de edificaciones que construimos los humanos son edificios para oficinas, por ejemplo, para residencia, para administrativos, para hospitales, etc. Edificios. Y el otro gran paquete de estructuras que hacemos son puentes. Esos contemplan casi que el 90% del portafolio, pero también tenemos tanques, tenemos obras civiles de contención, tenemos muchísimas obras más de ingeniería, digamos, de construir un edificio. Y finalmente está el área en la universidad que llamamos de construcción, que está en rosado. El área de construcción se encarga de hacer todo el análisis. Andrés, se te apagó el micrófono. Uy, ¿hace mucho? No, hace un segundo. Bueno, listo. El área de construcción se encarga de aplicar todos los conceptos de gerencia que se puede aplicar a cualquier empresa, específicamente a la construcción, que es una empresa con mucho requerimiento específico, ¿cierto? De transporte de materiales, de tiempos de construcción, de manejo de personal, de ventas, de financiación, etc. Entonces, este es el gran paquete de 6 áreas. De pronto se me está escapando otra más, pero sé que esas áreas las podemos relacionar con unos proyectos que les tengo este listado de Wikipedia. Entonces, acá me gustaría hablar con ustedes un poco y que me digan de pronto por el chat y por votación, ¿cuál de estas áreas les gustaría conocer primero, fijándose no tanto en el nombre del área, sino de esta lista de hitos de ingeniería, que incluyen distribución de agua, transporte fluvial, aviación, redes carreteras, túneles, presas de energía, puentes y edificios? Entonces, de este listado, ¿cuál les gustaría que habláramos un poco al respecto? Santiago dice edificios. Gracias, Santiago. A Esteban le interesan los suelos. Por acá hay aviación. Nicolás también dice edificios. Hay 2 de puentes y edificios. Redes, carreteras, aviación, edificios y puentes. Bueno, muy bien. Gracias por su participación. Vamos, la charla no es tan corta, entonces seguramente volveremos a esta diapositiva. Si les parece, entonces empecemos con el primero que sonó mucho, que es el de las edificaciones. Acá ya les tengo una animación muy sencilla de cómo las diferentes áreas van a afectar los diferentes proyectos que vamos a ver, ¿sí? Esto para decir que todo proyecto en ingeniería civil es un trabajo realmente interdisciplinario en ingeniería mismo, por las diferentes áreas, y específicamente con otras áreas de conocimiento. Empecemos entonces con los edificios, si les parece. Estos son los proyectos los que los tengo, son una selección específica de los que a mí me parecían interesantes, entonces vamos allá. El primero de ellos es el edificio. Entonces, les traigo un edificio que es icónico. Este es a principios del siglo XX, a principios de 1900, donde se construye y se diseña el primer edificio en concreto reforzado de más de 10 pisos de altura, específicamente el Ingalls Building, construido en Cincinnati, tiene una altura de 15 niveles desde la base. Es el primer edificio en concreto reforzado porque antes de esto no existía ese material que quizá ustedes han visto en la calle, ¿sí? Cuando ven una obra, quizá han visto que hay mucho acero en unas barras de acero que parecen unos pelos saliendo de la estructura y luego vierten el concreto, esperan que fragüe, se endurezca y crean un nuevo material, ¿sí? No es cemento, no es acero, es la combinación de los dos. El Ingalls Building entonces es un edificio muy importante porque hasta el momento lo único que nos permitía hacer rascacielos era el acero,
con todo el desarrollo metalúrgico del siglo XIX, incluyendo, pues, por ejemplo, Eiffel y su famosa Torre Eiffel y sus puentes, desde los principios del siglo XIX con un edificio que se llamaba el Crystal Palace, fue la primera vez que se involucró el acero en la construcción y este material permite grandes alturas, especialmente en zonas donde no hay amenazas importantes del sismo o el viento. Entonces, en Cincinnati construyen este edificio que, como ustedes pueden ver en las imágenes, voy a acercarme un poco para que las veamos, es totalmente de concreto, tiene estas secciones grandes, que son las columnas, que se conectan. En esa época pues había mucho detalle eficiente ingenierilmente, que se conectaba con las secciones vigas. Acá hay otra foto real del proyecto en su época, todo de concreto reforzado. Ahora parece lo más común, quizá ustedes en este momento están en un edificio que tenga la misma estructura, pero hacia principios del siglo XX pues todo era supremamente diferente. Hay una placa conmemorativa en el edificio que tiene la siguiente, digamos, enunciado. Dice, el primer edificio en construcción en altura de concreto en una cosa que se llama el frame building. Durante mucho tiempo el ser humano solo podía edificar construcciones si tenía suficiente material, masa para soportar las cargas. Esa masa se concentraba sobre todo en muros. Entonces la mayoría durante los primeros 2000 años de la humanidad, después mejor dicho, después de los griegos, etcétera, hasta principios del siglo por ahí 18, toda la humanidad dependía de masa para soportar las cargas. Entonces eran grandes muros de mampostería, grandes muros de concreto relleno con piedras, grandes piedras, entre otros materiales. Fue hasta que descubrieron el frame building. El frame se refiere a elementos, digamos, aporticados que tienen estos elementos muy esbeltos que llamamos nosotros columnas y vigas hoy en día. Entonces permitieron revolucionar la industria completamente. Hoy en día ustedes pueden entrar a Google Maps y si hacen clic en Google Maps pueden ver cómo es hoy la ciudad de Cincinnati y cómo este superedificio que hoy le damos este título del primer rascacielos, pues hoy en día ya no es tan alto. 15 pisos, se hace un edificio hoy en día de vivienda tranquilamente al llegar, bueno, cada uno de nosotros en nuestras casas. Mientras se abre eso, creo que acá de pronto podemos seguir con la presentación. Ahí se está abriendo. A todos ustedes curiosos, seguramente Google Maps está ya metido en nuestro chip, lo usamos para todo, desde movernos en el carro para cualquier cosa, pero les recuerdo, por ejemplo, esta gran utilidad. Google Maps tiene visualización tridimensional, entonces ustedes pueden recorrer cualquier parte del mundo y ver las diferentes tipologías constructivas. Puntualmente, entonces, este edificio que les estoy mostrando, el Ingalls Building, hoy en día no parece tan alto, ¿sí? Prácticamente no lo alcanzamos a ver. El Ingalls Building es este edificio de acá. ¿Sí? Hoy en día este es el downtown de Cincinnati, donde pues tenemos edificios mucho más altos, probablemente muchos de concreto, a partir de ese primer edificio que fue el Ingalls Building. Este fue desarrollado por un ingeniero que se llamaba Ernest Ransom. Él fue el primero entonces en llevarse el título. Posiblemente en ese momento muchas personas estaban compitiendo por ser el primero rascacielos en concreto, pero entonces él vio la oportunidad de hacer este edificio en Cincinnati mezclando nuevamente el concreto, que es un material pétreo, que es muy bueno a compresión, es decir, él soporta que lo espichen bastante, pero es terrible a tensión, es decir, cuando él siente que lo están enlongando, él se daña, y por eso fue necesario esta invención del concreto reforzado. Agreguemos tanto acero como sea necesario para soportar la tensión en los edificios. Hoy en día, pues ya es mucho más común ver edificios muchísimo más altos, ¿cierto? Desde el Empire State, que también fue construido a principios en la década de los 20 y 30 en Nueva York, tenemos enormes torres de 500 metros de altura, por ejemplo, como la CN Tower en Toronto. Tenemos nuestro edificio, nuestra Torre Colpatria, que está construido con estructura de concreto reforzado, y al lado se encuentra la Torre Santander o Torre Avianca hoy en día, que queda en el Parque Santander, que es una estructura, el rascacielos más importante de Bogotá durante gran parte del siglo XX y que está construido con una muy buena ingeniería de detalle en concreto reforzado. Gran, digamos, ingenio para soportar la cimentación. Acá no tenemos tanto dinero, digamos, como otros países del primer mundo. Entonces, estas obras son muy importantes. Este edificio, por ejemplo, es icónico porque tuvo un incendio en su vida
muy importante en la parte superior. Se imaginarán que los bomberos colombianos en la época por allá de los 60 era muy difícil llegar allá. Pero el concreto es muy benigno para el fuego, entonces él soportó realmente ese ataque al fuego. Tenemos enormes estructuras nuevas de 500 metros de altura, 300 y pico de metros de altura, o este gran Burj Khalifa en Dubái, que también es en concreto reforzado, que tiene enorme tecnología del concreto de gran resistencia, que llega a los 820 sobre el nivel del mar. Acá también vemos otro edificio que no es tan común, este es el Giuseppe Meazza en Milán, donde juega el Inter y el Milan, ¿cierto? También esculpido en el concreto reforzado, ¿cierto? Combina otros materiales, por ejemplo, la cubierta de acero, pero en general, a partir de lo que hizo Ernest Ransome hace ya más de 120 años, pues hoy en día disfrutamos de excelentes ejemplares de edificaciones en concreto reforzado. Bien, entonces ese es el tipo de diálogos que quiero que tengamos. Este es nada más el de estructuras. Ustedes van a tener cursos acá en Ingeniería Civil que incluyen la mecánica de los materiales, la estática para entender el equilibrio de las fuerzas en estas estructuras, análisis de sistemas estructurales donde a partir de esas cargas que se puedan haber desde las personas, el peso propio, la gravedad, un terremoto, entender qué le pasa a cada elemento de una estructura y finalmente un curso de diseño estructural donde podríamos replicar el edificio que se hizo en Cincinnati ya hace más de 100 años en concreto reforzado. Bien, entonces volvamos a la página inicial y pues los espero por el chat. Si alguien más quiere hablar de otra cosa, díganme qué les interesaría de tema ahora. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Diego Moreno, Catalina Bedoya dice que los puentes. A María Juliana le gustaría ver redes y carreteras. Y por acá hay muchos puentes. Bueno, entonces si les parece, optimicemos y vayamos a ver algunos puentes, luego pasamos por redes y túneles. Acá hay una pregunta de González Serrano que dice, de Gabriela, ¿has estudiado alguna edificación de Colombia? Bueno, nosotros estudiamos muchísimas, siempre en todos los ejemplos de clase manejamos estructuras reales como ejemplo, en términos de geometría, de luces, de número de pisos, de cargas, ¿sí? Reconstruimos los análisis estructurales y los diseños que se hacen para muchos. Ahorita acabamos de publicar una tarea, por ejemplo, en sexto semestre de diseño estructural, donde les pedimos analizar el edificio Space de Medellín que se cayó ya hace unos buenos años y queremos saber por qué se cayó. Entonces miramos un caso real. Gracias por la pregunta, Gabriela. Vámonos entonces a los puentes. Los puentes es otra de esas cosas importantes en el imaginario de un ingeniero civil. Yo les traigo un ejemplo del siglo XIX, ¿sí? De 1800 y pico, donde había la necesidad absoluta de llenar, en este caso el Reino Unido, con lo último en tecnología de transporte. Acuérdense que en la revolución industrial se llegó a la tecnología que por medio del vapor, pues, la máquina de vapor, podíamos movilizar grandes cargas, en este caso el tren, ¿cierto? Entonces el ferrocarril nos permitió en esa época conectar todo el país. En ese furor inglés por cubrir todo el país, esa pequeña isla, por medio de esa conexión férrea, hubo la necesidad de superar muchos obstáculos. Un puente primordialmente es una estructura que permite superar obstáculos, desde obstáculos pequeños como quebradas, pequeñas vías, pequeños valles, hasta estrechos, ¿cierto? Bahías, partes del océano, por medio de este elemento. Entonces, el puente tiene este elemento de conexión para salvar. En este caso, tenían que superar un río por allá en las tierras altas, llegando casi a Escocia, para conectar Edimburgo con el resto de, digamos, el sur de Inglaterra, ¿cierto? Lo que sucedía es que en el afán por que toda la estructura férrea estuviera completa, empezaron a diseñar puentes que se empezaron a caer. El concepto de análisis estructural no estaba desarrollado, obviamente no tenían computadores, no tenían el cálculo diferencial como lo tenemos hoy en día, entonces había mucho de prueba y error en esa época. Puentes se cayeron, vidas se pierden, desprestigio para la compañía, desprestigio para Inglaterra. Contratan a dos hermanos, los hermanos son, bueno, dos personas muy unidas, entonces mejor. Sir John Fowler y Sir Benjamin Baker. Este par se ideó que por medio del entendimiento
de cómo se comporta la flexión. La flexión es un mecanismo de resistencia de una estructura en el cual digamos, la oposición a que se doble genera resistencia. Entonces, como ven, los elementos de un puente esencialmente son horizontales, entonces ellos se quieren doblar. Mientras más resistan esa doblada, pues son más eficientes. Entonces, con este perfecto ejemplo, miren cómo a partir de cables o esta idea de tensores, podían soportar grandes pesos y balancear, por ejemplo, un tramo central. Toda esta idea de la tensión que pasa por acá abajo, la aplicaron a un maravilloso puente que se llama el Forth Bridge, en esa zona del norte de Inglaterra. Un puente maravilloso, metálico, con unas secciones supremamente robustas para esa época. Claramente se ve el miedo que tenían que se volviera a caer, y salva unas longitudes entre el primer apoyo y el último apoyo supremamente dramáticas, ¿no? Estamos hablando de varios cientos de metros. Entonces el puente Forth, por ejemplo, si lo vemos comparado con otros puentes de hoy en día, el Forth sería este rojo que se ve acá al fondo, ¿cierto? El puente Forth, pues es un puente realmente muy largo, construido hacia finales del siglo XIX, y que compite, por ejemplo, con este naranja que es el Golden Gate, que compite con el Akashi Kaiko, que es el rosado, el puente más largo en este momento en el mundo, que compite con los puentes, por ejemplo, más famosos, como es el de Sydney, ¿cierto? La bahía de Sydney, o el viaducto de Millau en Francia, en las luces que vencen. Acordémonos, miren, acá está la imagen del Titanic. Este puente entonces en total recorre prácticamente unos 500, 600 metros. El diseño de los puentes entonces es muy eficiente, intenta tener la menor cantidad de material para la mayor cantidad de resistencia y busca optimizar la eficiencia estructural por medio del entendimiento particular de las cargas. En los edificios, lamentablemente, estamos muy sujetos a la arquitectura, estamos muy sujetos a cómo la gente habita, a que exista un baño, pero también un comedor, ¿cierto? Entonces es muy limitada la optimización estructural. En un puente, digamos, es ilimitada. Además, se consiguen cosas pues maravillosas. En toda la historia entonces del ser humano se tienen puentes desde los primeros arcos, donde se comprendió la necesidad de llevar las cargas axialmente, luego evolucionando hacia los primeros puentes metálicos que por medio de estas celosías o cerchas, que son toda esta red de metales, se puede transmitir muy eficientemente las cargas y los esfuerzos, generando zonas de muy alta inercia, si se puede llamar, y acá, digamos, muy eficiente en términos de material. Entonces acá solo hay una serie de ejemplos. Este es un ejemplo de un puente maravilloso en concreto formando el arco, que es una de las tecnologías para superar los grandes valles. Este es el Golden Gate, que es un puente colgante que comprende la necesidad de unos tensores soportando el tablero principal y luego transmitiendo las cargas de forma muy eficiente geométricamente por medio de una catenaria hasta los soportes, los apoyos. Tenemos puentes, por ejemplo, muy optimizados en términos de sección. Miren que estos son cablecitos colgando todo el puente. Estos se llaman entonces las cerchas. Durante el siglo XIX y XX pues fueron un estudio muy importante llegar a estas definiciones para construcción rápida y eficiente. Tenemos estos grandes puentes, este es aquí en Sudamérica, en Chile, que permite pasar el tren, o tenemos pues el de la bahía de Sydney, etc. Entonces los puentes maravillosos, más que invitados a que revisen esta lista de puentes que están en esa página web de Wikipedia, para que pues se nutran un poco de ellos. Nosotros dictamos acá un curso que se llama Ingeniería de Puentes, donde entendemos el comportamiento para puentes de concreto preesforzado, que es, digamos, una evolución tecnológica del concreto, puentes de acero, puentes de inyección compuesta que combinan los materiales, y algo de puentes en madera. Bueno, entonces eso es lo que les quería contar un poco de los puentes, nada más como en vista general y cómo lo vamos a ver en la carrera. Entonces, ahora vamos a ir por votación. Lo segundo que votaron ahorita en el chat, vamos a revisar un poco sobre lo que serían las redes carreteras y ferroviarias. Entonces, más allá de traerles una carretera, todos estamos conscientes de cómo funciona más o menos el tema, todos hemos viajado en carretera. Colombia ha tenido, por ejemplo, una revolución importante antes del escándalo de Odebrecht, donde estábamos haciendo una importante inversión en infraestructura, con la construcción de las rutas del Sol, con las vías 4G, ahora se plantean las 5G, etcétera, ¿cierto? En donde tenemos que hacer un trazado geométrico. Nosotros vemos una clase que se llama diseño vial, diseño geométrico de vías,
en donde entendemos cuál es la forma que tiene que tener una vía, cuáles son los radios de giro, cuáles son las distancias entre dos curvas, cómo atacar la pendiente para subir y bajar una montaña. Eso es el tema de vías principalmente asfálticas, ¿cierto? Nosotros podemos poner asfalto que viene del petróleo o podemos poner algunos en cemento. Quizás ustedes han visto algunas vías en cemento o en concreto hidráulico. Y en general, nosotros tenemos buenos cursos acá en la Universidad de Asfaltos, tecnología de asfaltos y diseño vial. Pero yo les quiero mostrar uno que no es tan común, que es el diseño férreo. Entonces nos vamos a ir acá y les voy a mostrar la estación central en Nueva York. Esta estación marcaba un hito que permitía conectar el centro del corazón de Nueva York con el resto de Estados Unidos, sobre todo la costa este. ¿Sí? Estos edificios entonces supremamente importantes combinan toda la cultura arquitectónica de una época, por eso la ingeniería y la arquitectura siempre van a ir de la mano, marcan puntos en el tiempo. Esta estación, pues ustedes seguramente la han visto en películas, la han visto en videos, quizá algunos han estado ahí y han podido ver cómo es el papel de una estación, simplemente es un sitio de llegada y partida para subirse a una infraestructura, en este caso, una infraestructura férrea. Esta fue famosa, por ejemplo, ¿se acuerdan de Los Vengadores? En la película Los Vengadores, pues esta es la estación central donde, bueno, pasa de todo, ¿cierto? Esta fue diseñada por William Wilgus y hacía parte de esta gigantesca red de la historia de la evolución férrea de Estados Unidos. Estados Unidos, tal como Inglaterra en la época del siglo XIX, en plena, digamos, post-revolución industrial, pues también siente las necesidades hacia finales del siglo XIX y principios del XX de realizar la infraestructura férrea como motor infraestructura que conectaba a la nación y se generan todos estos tráficos de bienes comerciales y de personas. Colombia en su momento también tuvo su red férrea importante. Nosotros conectábamos el centro del país básicamente en el norte, con la costa, y aún tenemos algunas líneas férreas, pero que se dedican únicamente a temas comerciales. El Cerrejón tiene una línea muy importante y tiene un transporte férreo importante, y hay otras en otras zonas del país. Pero para transporte pasajero, lamentablemente, el automóvil eh, impidió el avance y la evolución del sistema férreo en Colombia. En Estados Unidos puntualmente hubo una relación muy importante para financiar proyectos. Nosotros vemos acá una materia que se llama gerencia de proyectos, en donde más o menos entendemos cómo funciona la dinámica económica para llevar a cabo un proyecto. En Estados Unidos de esa época había una relación muy específica entre incentivos públicos para que empresas privadas realizaran obras de esta magnitud y escala como es las líneas férreas. Vean cómo a través del libre mercado y la competencia, desde finales de 1850 va avanzando las líneas férreas hasta convertirse en un sistema así prácticamente vascular, ¿cierto? Supremamente colmado y denso de infraestructura férrea. Hoy en día, pues también, digamos que los ferrocarriles han visto mejores tiempos, sin embargo, quizá algunos de ustedes han escuchado las evoluciones hacia los trenes de alta velocidad. Los trenes de alta velocidad fueron la innovación importante de este siglo, donde estábamos por medio de tecnología maglev u otro tipo de tecnologías, aumentando la velocidad promedio de viaje, haciendo rivalidad económica en costo eficiencia y tiempos con el avión. ¿Sí? Acá la economía nos vamos a dar cuenta que juega un papel primordial tanto en el desarrollo de proyectos como en digamos, la importancia de los mismos. Un tren esencialmente funciona en unas vías supremamente diseñadas y estandarizadas que tienen la capacidad de disminuir la cantidad de fricción entre el vagón y, digamos, la línea, de tal forma que sea lo más energéticamente óptimo posible. Las vías férreas tienen un grave problema y es que cuando tienen grandes pendientes o tienen curvas de radios muy pequeños, no funcionan tan bien. Entonces imaginarán que en Colombia para pasar de 2600 de Bogotá hasta la costa, tenía que, pues en bajada, bueno, funciona, pero en subida la cantidad de pendiente máxima en una línea férrea es muy limitada. Entonces se generan unas heces que quizás las han visto a veces muy, muy ineficientes, además a un coste de velocidad alto. Razón por la cual en parte en Colombia pues no es tan eficiente necesariamente este sistema de transporte. Ahora,
Entonces, el diseño específico, nosotros vemos acá una materia que se llama mecánica de estructuras hacia finales de la carrera, es una electiva de maestría, donde podemos hacer el diseño estructural de comprender cómo funcionan estos perfiles como un medio continuo de material. Claramente acá hay una estandarización muy específica del tamaño, de cómo poner la vía férrea, del ancho de la vía férrea, del material, etcétera, de todas esas interconexiones tan específicas para permitir el paso de los trenes. Bueno, eso es más o menos lo que quería mostrar de infraestructura. Esta es una férrea, ¿cierto? Son la capacidad de, por un trazado, transportar bienes y personas a lo largo de una ruta. Ojalá Colombia vuelva a ver mejores épocas. Este es el del Cerrejón. Esta es una imagen real. Este es el tren del Cerrejón, que es bastante largo, ¿cierto? Que extrae carbón hacia el puerto en la costa. No estoy seguro si es de Cartagena. Pero bueno, ahí lo lleva a la costa. Ojalá veamos entonces mejores épocas nuevamente. No sé si lleguemos a rivalizar con Estados Unidos, pero bueno, es un sistema que vale la pena. Listo, muchachos, ¿cómo van? ¿Quieren hablar de otro tema? ¿Quieren votar nuevamente a ver de qué tema quieren hablar? Solo estamos viendo como en general cómo funcionan todas estas obras, como para mostrarles el papel del ingeniero, cómo funcionan las cosas, cuál es la interacción con otras realidades. Bueno, acá quieren túneles y aviación. Entonces empecemos con túneles. Los túneles son, digamos, una infraestructura, ¿cierto? Muy específica. Acá les voy a hablar de uno de los que aparece en la lista, que es el túnel bajo el río Támesis, allá en Londres, que fue construido pues, hacia mediados del siglo XIX, 1825, y duró en total construyéndose casi 20 años, lo cual habla de cómo eran las cosas antes. Pero esencialmente un túnel es poder abrir un espacio dentro de un material rocoso, ojalá no en suelo, sino en la roca, de tal forma que la geometría permite que toda la redistribución de esfuerzos y cargas y todo lo que lleva a la montaña pase alrededor del túnel sin dañarlo. Se busca conseguir como una estabilidad de tal forma que ese hueco que voy a hacer dentro de la montaña se estabilice por sí solo. Entonces acá hay una fuerte interacción con geología y geotecnia. Entender cómo funcionan las rocas, no solamente para diseñar un túnel, por ejemplo, estudiarlo, estudiar varias secciones, revisar dónde hay fallas, dónde puede haber problemas con el agua, dónde están diferentes materialidades de la roca, cómo se comporta y cuáles son los diámetros del túnel para que haya estabilidad. Si toca reforzarlo, y muchos túneles tienen, digamos, caparazones de concreto o acero para soportar si es que la montaña sola no puede soportarlo. Pero también está el punto de vista de la construcción. La construcción es dramáticamente importante en los túneles. La probabilidad de sobrecostos es altísima. El túnel de la línea ustedes quizá lo han escuchado toda su vida en cómo se ha desarrollado. El túnel hace parte de una infraestructura de túneles de la línea y una serie de viaductos. Entonces, el túnel lleva sobrecostos muy importantes, tiene muchos errores de cálculo de tiempos, porque al momento que uno ingresa al corazón de la montaña, si se quiere, lo que uno se puede encontrar es cualquier cosa. Entonces pueden haber fracturas de la roca, pueden haber zonas acuíferos donde se pueda salir el agua, puede haber cualquier tipo de cosas imprevistas. Además, pues se imaginarán que trabajar en estas condiciones, acá les traigo una foto, pues en este caso un dibujo de lo que se hizo en esa época, en la construcción del río Támesis, del túnel, perdón. ¿Cuál es la lupa? Acá. Miren las condiciones en las que trabajaban, muchas personas morían. En épocas pasadas no había seguridad laboral, ¿sí? No había ARL y no había esa valía por la vida. Hoy en día grandes monumentos históricos desde la pirámide, la muralla china, pasando por los castillos del medioevo, literalmente están manchados con sangre, todos, ¿sí? En esa época había una relación con, por ejemplo, de conquista, entonces ponían a trabajar esclavos o personas de reinos conquistados, entonces pues el valor por la vida no era igual que hoy en día. En el túnel del Támesis a mediados de 1830 hubo muchas muertes.
Específicamente cuando estaban haciendo el túnel se encontraron con unos materiales de muy baja calidad debajo del río por la sedimentación. Los ríos esencialmente, en los millones de años que tienen de años los ríos, llevan material. Entonces el río lleva piedritas, lleva arena, lleva grava, lleva arcilla. Y todos esos depósitos hacen que no sea roca lo que uno se encuentre. En el río Támesis se encontraron materiales pues muy malos. Una vez entró el agua del río y mató prácticamente a todo el mundo. En su momento, cuando inauguraron entonces el túnel bajo el río Támesis, era más que todo una atracción turística, una de las más importantes de Londres. La gente iba para cruzar estos pocos metros bajo el río Támesis, ¿cierto? Y hacía parte de una infraestructura un poquito más compleja de infraestructura en Londres. No más para bajar al túnel había que superar toda esta bajada, digamos, de escaleras, ¿cierto? Y acá hay otra figura donde se muestra cómo es el río pasando debajo del Támesis. Fue diseñado por un ingeniero francés, Sir Marc Isambard Brunel, o Isambard, que tendría un hijo muy famoso, Isambard Kildor Brunel, que se convertiría en el estandarte de ingeniería en Inglaterra y hoy en día en el mundo. Este par entonces lograron sacar adelante este proyecto. Isambard de hecho estuvo en la inundación del túnel y casi muere, sobrevivió y salvó a unos obreros, lo que lo convirtió en una leyenda, y luego se dedicó el resto de su vida a hacer que la ingeniería civil se volviera en sí misma un oficio y una ingeniería respetable. Isambard Kildor Brunel, por ejemplo, participó en este puente de Bristol que llegó a ser el más largo del mundo colgante en una época, no lo vio terminado durante su vida, construyó innovaciones importantísimas en términos de materiales y transporte férreo, participó en una de las líneas más importantes que conectaba Londres con Bristol. En esa época era supremamente importante desarrollar esas líneas para no quedar en el olvido, si se quiere. La cantidad de viaductos que hizo, antes las vías férreas se ponían sobre el terreno y uno iba sorteando lo que el terreno le daba. Brunel entonces lo que dijo, no, pues hagamos una línea aérea y pongamos tantos puentes como sea necesario, de ahí sale el nombre viaducto, con unas obras magistrales. Este puente, por ejemplo, es fantástico en términos geométricos e ingeniería, y luego incursionó en obras, por ejemplo, como esta imagen acá. Este fue una innovación que le jugó mala pasada, pero científicamente no se transportaba el tren por el vapor, por carbón quemado, sino trabajaba por aire comprimido, por la succión del aire. Se llama el tren atmosférico, cuando quieran pueden visitarlo en la página web. Entonces el vacío del aire empuja el tren. Fue un fracaso en su momento porque el tren no llevaba a ninguna parte y venía de ninguna parte, un fracaso económico, pero generalmente hablando fue fantástico. Además del túnel, entonces también se dedicó a hacer barcos. El primer barco a vapor que surcó los océanos, es decir, que cruzó el Atlántico, fue hecho por Isambard Kildor Brunel. Bueno, solo que para contarles lo maravilloso que, digamos, puede ser esa obra ingenieril y la historia que podemos contar. Hoy en día el túnel sigue existiendo, conecta una zona de Londres donde tiene, digamos, acá en el número 1, es una zona pública hoy en día, pues ya de la década de los 80, sigue existiendo. Y a los alrededores de Londres, pues claramente las cosas han cambiado muchísimo. Tenemos grandes infraestructuras de edificios icónicos, supremamente espectaculares. Es muy llamativo como en Londres todas las formas tan especiales de los edificios no responden necesariamente a la arquitectura, sino a que se pueda ver desde varios puntos cardinales la iglesia de San Pablo. Entonces hay un decreto de ley que dice que te tiene que poder ver la iglesia de San Pablo desde ciertos lugares de la ciudad. Entonces el edificio se tiene que curvar para permitir la vista. Algo supremamente específico, ¿no? Por ejemplo, pasa cerca de la Torre de Londres y dentro del puente, ¿cierto?, tan mítico de esa ciudad. Túneles. Bueno, en Colombia nosotros tenemos una historia larga de túneles, ¿cierto? Desde férreos, por ejemplo, hacia la época que se desarrollaban los túneles, se desarrollaron en Antioquia, que conectaba una zona de Puerto Berrío con Medellín, que hoy en día todavía las estaciones existen. Ese ferrocarril tenía que pasar una tremenda subida por un clima terrible donde murieron también muchos, y pasaban por puentes pequeños como el túnel de la Quiebra, entre otros, de unos anchos diminutos donde la gente, si estaba asomando el tren, prácticamente podía perder la cabeza. Todos ustedes han pasado quizá por los puentes de Villavicencio, los túneles, por ejemplo, de la vía hacia Ibagué, que conectan
digamos, grandes tramos de montaña. Ojalá pronto ya se normalice la vida y podamos ir a conocer el nuevo túnel de la línea y ojalá pronto esté todo terminado, todo ese complejo de puentes / viaductos. Bueno, ¿cómo van? ¿Quieren hablar de otra cosa? ¿Seguimos? Como se dan cuenta, mucha cháchara sí hay. Creo que en el chat lo último que dijeron fue aviación. Entonces, si les parece, sigamos con aviación, que es otro importante agente del transporte. Dentro de la lista de Wikipedia está el aeropuerto de Newark. Es uno de los aeropuertos cerca a Nueva York. Y fue muy importante en su momento porque fueron de las primeras veces que se construyeron varias líneas de aterrizaje. Los aeropuertos tienen un diseño muy específico hacia ese tipo de transporte. La localización de las líneas de aterrizaje o de las pistas tiene que tener en cuenta la rosa de los vientos o los vientos históricos de una ciudad para dar cuenta de los aterrizajes más seguros, ¿cierto? La forma entonces no es fortuita y tampoco lo es ni la longitud para permitir aterrizar y despegar diferentes vehículos. Todo interacción de pequeñas redes internas dentro de las pistas para que el avión viaje al puente aéreo, para que viaje a las zonas de abordaje, para que viaje a un almacenaje, ¿cierto? Entonces los aeropuertos son supremamente específicos para el diseño para un vehículo que tienen envergaduras, es decir, ancho de alas supremamente grandes y unas velocidades específicas. Eso en términos de la pista. Ustedes en la clase de transporte por allá en quinto, sexto semestre van a ver cómo más o menos pensar las pistas de aterrizaje y por qué algunos aeropuertos tienen las que tienen. Por ejemplo, el de Bogotá, porque tiene orientado como lo tiene, u otro tipo de aeropuertos. Específicamente el de Newark fue muy famoso, por ejemplo, fue inaugurado por Amelia Earhart. Ella voló y pudo aterrizar en este aeropuerto, fue desarrollado a una gran velocidad por el Cuerpo de Ingenieros Civiles y permitió las primeras multipistas, pero también albergar este espacio que sería el aeropuerto en sí mismo, que es un espacio, digamos, para abordar el avión, pero tiene una dinámica de logística muy importante. Estamos hablando de pasajeros, carga, ¿cierto? Y todo tiene que ser pensado para que funcione de la mejor manera posible. Este proyecto fue financiado o fue, digamos, propuesto no por ingenieros, sino por políticos. Este tema también es muy importante en ingeniería porque muchas de las obras importantes están claramente sostenidas por el ciclo económico. Mientras más ricos seamos, más hacemos, pero también de la agencia política. Los políticos hay ciclos en donde quieren invertir en infraestructura. En esa época, Herbert Hoover, por ejemplo, que sería el próximo presidente de los Estados Unidos, dijo, invertamos fuertemente en infraestructura. Uno de los ejemplos fue el aeropuerto de Newark. Nosotros pues tuvimos la época de Juan Manuel Santos, algo de Uribe, donde se sacaron muchos proyectos de infraestructura y ojalá haya muchos más por venir. Aeropuertos hoy en día. Tenemos el aeropuerto más grande allá en China en este momento, con una cantidad enorme de terminales, cantidad en longitud dramática del aeropuerto, ¿cierto? Ahí la foto es bastante diciente, que lleva consigo una tecnología y una logística de pensar cómo van a funcionar. Cosas muy detallistas, por ejemplo, si un avión despega, el aire que deja por detrás es supremamente turbulento, entonces no puede despegar otro avión por detrás. ¿Sí? Y menos si este es chiquito. En Bogotá uno de los problemas que tenemos es que nuestro aeropuerto sirve para vehículos pequeños, avionetas, como para vehículos grandes de pasajeros. Entonces, en términos de tiempo, no es muy eficiente. También hay un tema económico de pagar aranceles y muchas otras cosas, va a ser un tema muy específico. Tenemos infraestructura para albergar esos grandes vehículos. Acá les traigo unas fotos de cuando había hangares para guardar cepelines. Esos hangares son absolutamente impresionantes en términos de luces. Luz es la distancia que salva una estructura, distancia libre. Entonces, esta luz que estoy pasando con el mouse, pues son impresionantes y la altura, pues no hay nada más que apreciar la escala de la foto, ¿no? Estas grandes hangares desarrollados con la tecnología ingenieril. Tenemos cosas muy específicas, no sé si reconocen, este es el aeropuerto de Pereira. Este aeropuerto es muy interesante porque la pista de repente cae la topografía, entonces se ha tenido que hacer un relleno muy importante en la ciudad de Pereira. Tenemos este aeropuerto que es el de Singapur. Puse esa foto para acordarnos que siempre hay un contexto social y arquitectónico de por medio. El aeropuerto es la entrada de un país, es la primera cara
que vende una sociedad. Entonces también se gasta muchísimos recursos, si se quiere, tecnológicos y diseño para garantizar el mejor aeropuerto. Finalmente les traigo un aeropuerto que es muy importante en Japón porque fue el primer aeropuerto que reclamó tierra al mar. Métodos de relleno de tierra para que creemos suelo donde no lo había, creemos tierra donde no lo había. En fundamentos de geotecnia, por allá en cuarto semestre, ustedes pueden tener conocimiento específico de cómo podría llegar a esto a funcionar, cuáles son las fuerzas que suceden, cuáles son los periodos de compactación, de consolidación de los suelos, etc. Entonces, ejemplos de aeropuertos son muchos y son muchas cosas específicas para llevar a cabo en el diseño, concepción, planeación de una de estas obras. Bueno, muy bien. Pues, ¿cómo van, muchachos? ¿Quieren hablar de otra cosa? Si quieren, por chat me dicen de lo que falta, si alguno les llama la atención y podemos hablar al respecto. Están Por diciendo aquí que Álvaro, Juan Camilo, María quieren hablar de presas. No sé si Germán o Luis me pueden decir cómo estamos de tiempo. no, profesor, estamos bien. Todavía quedan como 20, 30 minutos aproximadamente. Bueno, muchachos, les quedan entonces Y 20 lo ideal 20 sería, minutos de qué pena te aburrimiento. interrumpo, profe. La ideal sería Tranquilo. como hablar eso, como de presas y ya después sí como hablar ya un poco de la parte de la universidad y nuestro departamento. Listo, perfecto. Dale. Listo, entonces hablemos un poco de presas y energía. Antes, entonces, como ya vamos a terminar la charla, lo otro que había aquí en la presentación, que creo que ustedes la van a tener compartida, hablaba sobre la distribución de agua. La distribución de agua a través de acueductos. Se citaba uno de los antiguos acueductos romanos. El tema del agua pues es supremamente importante para una civilización y quería mostrarles pues que eso ha sido, digamos, típico en todas las civilizaciones, cómo hemos gastado tiempo en llevar el agua a las ciudades y donde se necesita. Hoy en día sigue siendo así, entonces por eso en esta presentación les quería mostrar cómo funciona el acueducto. Aquí la empresa encargada en Bogotá es la empresa de agua de alcantarillado y aseo de Bogotá. También les quería mostrar cómo se ve por dentro una alcantarilla, porque uno pensaría, una alcantarilla, bueno, una red de desagüe, uno pensaría que son tubos pequeños, pero imagínense, toda la ciudad tiene que concentrar el agua en muchas localizaciones, ¿cierto? Esta es una imagen real del sistema de distribución de agua de Nueva York y cómo se generan estos importantes túneles, ¿cierto? Para transportar el agua. Acá hay otra imagen bastante diciente, cómo se generan esos canales de distribución del agua. Aquí entonces solamente quería mencionarles que acá se genera una interdisciplinariedad con muchas otras ciencias, por ejemplo la red de meteorología e hidrología. Son ciencias que se dedican a conocer cuáles son los ciclos del agua para un lugar y poder garantizar entonces reservas de agua. Por ejemplo, Bogotá tiene reservas hacia la zona de La Calera o en el sur, ¿cierto? Son zonas donde se puede captar el agua y por ende sale ahí de ese estudio salen las presas, que es donde ustedes dijeron que habláramos finalmente de las presas. Por ejemplo, la represa de Hoover, que aparece entre el listado de los sitios de ingeniería civil, pues permite represar el agua, ¿cierto?, que viene del río Colorado para abastecer de agua de forma periódica y constante ciudades, entre otras, como Las Vegas. La reserva de agua funciona como, si se quiere, como un banco. Si yo no solo necesito gastar tantos pesos diarios, pues es mejor tener un gran almacén que me soporte esos flujos de caja, independiente si entra mucho o poco dinero a la cuenta, ¿sí? Porque en la medida que yo tenga un banco para ahorrar, puedo gastar cuando no esté entrando mucho y puedo, digamos, no gastar tanto cuando entre poco. Esa es la misma idea de la reserva. Si yo contemplo y atraigo el agua, permite que ésta eh, se reserve para el uso racionado del agua en una ciudad. Por ejemplo, pues en Estados Unidos la gran cantidad de agua que se puede gastar diariamente, o acá en Bogotá, es supremamente enorme. Las represas entonces tienen que ser estructuras supremamente masivas porque la masa de la represa permite garantizar su estabilidad, que el agua no la tumbe. Entonces los diseños geométricos de una represa no solamente se ancla a la roca vecina, pero tiene que estar cimentada, es decir, la parte inferior, para soportar esos empujes hidroestáticos de todo el empuje del agua. Estática,
semestre número 3, ustedes van a aprender cómo funcionan las presiones hidrostáticas. Esta represa entonces es de concreto. El concreto necesita de una tecnología especial porque en el proceso de fraguado o endurecimiento libera grandes cantidades de calor y necesita mucho refuerzo de acero, y también a veces se pone hielo en el proceso constructivo para evitar que se contraiga mucho. Dentro de la represa existen canales internos que distribuyen el agua, por ejemplo, la famosa casa de máquinas, que permite girar unas turbinas, y en el proceso de girar las turbinas, otra área de las ciencias, la mecánica y la eléctrica, permite generar un efecto de dínamo en donde la corriente induce corriente por la polaridad y por el campo magnético, ¿cierto? Por el movimiento induce corriente a sistemas eléctricos que permiten la distribución energética a una ciudad. Por ejemplo, Colombia, el gran porcentaje de la oferta eléctrica del país proviene de represas, pero una represa no necesariamente es para generar energía. La gran mayoría de presas pueden ser a la vez hidráulicas, generadoras de energía, pero no, pues no es obligatorio. John Savage fue el gestor, el ingeniero detrás de la represa de Hoover, cuya construcción pues es absolutamente magnífica. Estos grandes elementos no son de soporte, sino ayudan a evacuar el agua para que se mantenga el equilibrio entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Cuando esos fallan, perdón que me avance tan rápido, cuando uno de esos fallan, pasó el caso de Hidroituango. Uno de los túneles que permitía evacuar el agua se cayó, entonces el agua empezó a subir y la represa aún no se había terminado. El embalse subió, y si subía la cota por encima, empezaba a derramarse, y en ese derramado no es solamente que se me va el agua, sino la cantidad de energía que lleva esa agua es tal que podía derrumbar la presa. Hidroituango fue un caso crítico y que todavía quizá no se ha comprendido la consecuencia que pudo haber sido en la catástrofe en el momento de que se caiga. Se tomó la decisión entonces de abrir el conducto que lleva a la casa de las máquinas. La casa de máquinas quedó vuelta a nada, como ustedes quizá han escuchado. Esto era antes y esto fue después de paso del agua, porque el agua no solamente lleva agua, lleva piedras, lleva arena, lleva todo tipo de material que daña las estructuras. Bueno, este es supremamente interesante. Nosotros vemos un curso que se llama hidráulica. En la hidráulica aprendemos cuáles son todas esas características geométricas de la infraestructura. Estamos hablando de canales, diques, compresas, zonas de evacuación de agua, con la interacción con el dinámica de los fluidos, en este caso agua. Muy importante entonces para la sociedad. Yo creo que después de haber dicho esto, de toda esta pequeña muestra, de todas las posibilidades, pues en la imaginación yo solo espero que les quede que los proyectos que podemos hacer son infinitos. La interacción de un ingeniero civil con la sociedad es permanente. El futuro y el pasado de la sociedad están enmarcadas dentro de la capacidad de los ingenieros civiles por hacer cosas que sean útiles, que sean seguras, que tengan responsabilidad con la sociedad. Nomás vimos unos hitos muy especiales. Yo solo quería que quedaran motivados con el tema de la ingeniería civil. Vale la pena, por favor disfrútenla, aprendan de todas esas interdisciplinaridades, porque uno no se puede meter solamente en una ciencia, aprovechar la universidad, que es el momento perfecto para aprender de todo lo que hay alrededor. Después la vida se encargará de especializarlo a las personas, pero aprovechemos la universidad para conocer tanto como podamos, valoremos todas las profesiones y seamos responsables con la sociedad, ojalá participando en todo este tema de ingeniería civil. Hay una pregunta de Juliana que dice: ¿qué opciones laborales tiene una ingeniería civil? Todas. Cada una de estas áreas tiene una o varias alternativas laborales. En agua se puede participar en acueductos, represas, sistemas sanitarios, tuberías de un edificio, sistemas de alcantarillado. En transporte puede haber planeación urbana, puede haber desarrollos con el sector público para cambiar, por ejemplo, las frecuencias de Transmilenio, del metro, el diseño vial, ¿cierto? Etcétera. Sin hablar del tema carretero y de transporte, por ejemplo, marino. En este caso estamos hablando de la navegabilidad del río Magdalena, por ejemplo. En los suelos, los geotecnistas son absolutamente vitales. El estudio de las cimentaciones de los diferentes suelos, gente que se dedica a evaluar qué calidad de suelos tiene un edificio, gente que se dedica a hacer modelos geofísicos para entender cómo funciona el planeta y cuál es la interacción con los edificios. En la infraestructura pues está
todos los planeadores urbanos, planeadores rurales, gente que trabaja para el departamento de planeación para nuevos planes carreteros, vías secundarias, vías primarias, vías terciarias. Está todo el tema de topografía, geomática, drones, levantamiento por LiDAR, vuelos, sobrevuelos cartográficos. En estructuras, pues desde el ingeniero estructural, residente de obra, diseñador estructural, diseñador de detalle, soldador. Bueno, ese ya es muy específico. Pero no, los soldadores son en estructuras metálicas lo más importante de la obra, ¿no? En construcción, la mayoría de los que se gradúan de los Andes trabajan en gerencia de construcción. Nosotros tenemos constructoras como Amarillo, como Cusesar, como Marval, cualquier tipo de cantidad de constructoras que necesitan los mejores gerentes de proyectos para sacarlos adelante al mejor precio, para hacer estructuras seguras, para promover, digamos, la construcción en Colombia. Entonces, los campos de aplicaciones laborales son infinitos. Yo, por ejemplo, estoy en uno que ni siquiera dije. Yo estoy dedicado a la investigación. Yo trabajo en análisis de riesgo sísmico y análisis de desastres para evaluar la vulnerabilidad de los edificios. Algo supremamente específico, ¿cierto? Y pues también soy acá, pues profesor acá en la universidad. Daniel dice, el mundo está en constante cambio. Sí. Juliana, en 4 años el ingeniero civil se podrá ser involucrado en todo el proceso de creación del Metro de Bogotá. Hay muchas fases de un proyecto, siempre está el anteproyecto que ya se debió finalizar bien para el metro. El anteproyecto del Metro de Bogotá duró 60 años nada más, entonces supuestamente está bien pensado. Cada 5 años se hacía un nuevo estudio, una nueva promesa. Hay procesos de ejecución y luego hay procesos de operación y mantenimiento. Entonces en todo ello se puede involucrar un ingeniero civil, claramente, puntualmente Juliana, para un proyecto como el metro, siempre hay cabida de un ingeniero civil. Sí, ustedes son el futuro, entonces uno siempre dice eso, pero los nuevos estudiantes de ingeniería van a cambiar la forma como se hace ingeniería. Ojalá ustedes lo hagan desde la mejor perspectiva posible. De antemano, entonces, bienvenidos. Esto es lo que les quería mostrar un poco de la historia de ingeniería civil, como un marco para hablar de todo lo que hacemos en ingeniería civil. Bien, les voy a mostrar entonces unas diapositivas de interés. No sé, entonces, Luis, ¿tú hablas acá o Germán? Si quieres, yo te apoyo acá. Andrés. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, entonces, bueno, la dinámica acá es un poco que, pues ustedes acá están ya en la feria de colegios, la idea es que sigan explorando todos los enlaces que tenemos en la feria, hay pues un video del departamento, van a poder conocer todas las actividades que tenemos en el campus, hay un video institucional y recorrido virtual en el campus. La idea es que pues ya cuando ustedes presenten el examen del ICFES puedan aplicar pues a la universidad y conocer pues toda la información relevante. Lo más probable es que en los enlaces de la feria pues ahí puedan encontrar toda la información. Si tienen alguna duda del departamento, les voy a copiar la página para que puedan explorar y también el correo de la coordinación por si necesitan hacer alguna pregunta muy específica, también nos pueden escribir al correo de la coordinación. No sé si tengan alguna duda o pregunta, pues pregunta para Andrés o pregunta de algún proceso académico o algo. Por ahí Álvaro está haciendo una pregunta hablando de la vulnerabilidad, ¿cuáles son los principales factores? Creo que esa es para ti, Andrés. Ok, esa es muy específica. No, pues imagínense que para evaluar la vulnerabilidad de un edificio tenemos que aplicar todo el conocimiento que aprendamos durante la carrera para determinar básicamente cómo se comportaría ante demandas de muchas cargas. En Colombia el tema sísmico es muy importante. Los terremotos no son seguidos, pero cuando pasan pueden ser absolutamente desastrosos. Entonces, parte de esa vulnerabilidad, Álvaro, gracias por preguntar, es evaluar prácticamente casa a casa, edificio a edificio, cómo se comportaría un edificio frente a un terremoto. Entonces nosotros hemos hecho en la universidad y externamente análisis de riesgo en donde modelamos muchos terremotos computacionalmente hablando de la modelación. Entonces, con ayuda de computadores y software de cálculo matemático y físico, modelamos terremotos en países enteros, en ciudades enteros, y leemos de los diferentes edificios que quedan cuál podría ser el comportamiento. Con eso podemos estimar cuánto podría dañarse Bogotá, cuántas pérdidas de dólares podría haber, cuántas personas están sujetas a afectación de vida.
cosas por el estilo. Entonces, muy interesante, gracias por la pregunta. Igual también hay una materia que se ve en segundo, primer semestre, que es geociencias, entonces donde también explican como toda la parte de los suelos, cómo implica pues la gran cantidad de, de suelos que hay en Colombia, entonces eso también les ayuda un poco a entender el proceso. Correcto, correcto. Además, bueno, igual de todas formas la universidad también cuenta con muchos laboratorios, el del departamento cuenta con unos laboratorios geniales, que cierto, profe, el de ustedes es maravilloso, en el que está el profesor Andrés Felipe, donde van más allá de ver la clase, van a poder como entender junto con la práctica todos esas causas, esos fenómenos, todo lo que es académico lo pueden aprender también con práctica, que es lo más importante. Sí, nosotros en el laboratorio hemos literalmente construido edificios para ponerlos en unas máquinas que nos permiten recrear terremotos o vientos, ¿cierto? Entonces, literalmente ponemos edificios a moverse y ver cómo se comportarían. Pero muy buen apunte, gracias, es verdad. La parte experimental en la universidad, contamos con los mejores laboratorios y mejores equipos a nivel nacional y latinoamericano para poner en práctica toda esa teoría que vamos a hablar. Hay un laboratorio, el de la centrífuga, creo que solamente hay dos en Latinoamérica. Uno lo tiene la Universidad de los Andes y el otro la Universidad de Sao Paulo, es uno de los plus. Acá en Bogotá, la Universidad de los Andes cuenta el laboratorio, lo que es suelos, es el único que tiene un sistema lineal, de resto los otros son en circuito. Entonces, pues digamos que la deformación del pavimento, el desgaste, no es el mismo cuando es en línea a cuando es en circuito. Entonces, todo ese tipo de cosas nos permite comprender mejor los conocimientos que queremos adquirir. Por acá Santiago también pregunta, ¿hay algún apartado que trate sobre apartados estructurales de la extracción de petróleo? Si bien de pronto en el departamento no tenemos cursos enfocados a petróleo, ustedes pueden escoger electivas profesionales o ver materias de otros programas que les permite llegar a adquirir ese conocimiento. Entonces, Inclusive hay en el una programa maestría. de ingeniería mecánica tienen varios cursos de petróleos y también hay una maestría que está asociada al enfoque de petróleos. Entonces ahí ustedes pues van a tener mucha información y conocimiento. Entonces acá Andrés les va a mostrar pues unas fechas importantes, interesantes de todo este proceso para que las tengan en cuenta y no las dejen pasar, pues porque digamos que aplicar es un proceso que uno a veces dice lo dejo para el final mientras me decido qué universidad, pero es mejor aplicar a todas apenas abren una convocatoria y ya después mirar en cuál somos seleccionados. ¿Listo, chicos? ¿Más dudas, preguntas? Bueno, también con lo del petróleo, Santiago, en la universidad hay algo que son CBUs, cursos básicos uniandinos, que son como cursos de tu interés que te pueden gustar, y hay uno que es sobre petróleo, se llama Petróleo, mitos y realidades, entonces también se investiga como más a fondo todo ese tema y es súper chévere. Bueno, voy a dar una información mientras, pues, no sé, piensan en alguna otra duda que quieran hacerles. Como información complementaria, quiero recordarles que la Oficina de Scouting y Promoción ha preparado otros recursos de información que seguramente serán de utilidad para su proceso. A continuación les compartiré en el chat el vínculo del sitio web donde encontrarán diferentes enlaces que les permitirá ser parte de la charla sobre las alternativas de apoyo financiero que brinda la universidad, nuestro concurso de cierre, nuestros stands, así como otros recursos multimedia y toda la programación de nuestra feria. Recuerden que todo esto les ve, pues digamos que debido a la situación que se está viviendo actualmente, pues es más complicado como conocer la universidad presencialmente, que es como lo que uno lo inspira, pero de todas formas estos están muy bien preparados, tenemos muchísimas imágenes, datos interesantes de la universidad que les pueden ayudar para inspirarse. Entonces ya les voy a copiar el link en el chat. Y ahí pusieron otras dos preguntas. Si quieres, pues Natalia, responder la Entonces, primera. para el primer semestre 2022, la inscripción cuando se abren, todavía no hemos puesto fechas, porque digamos que estamos también dependiendo de cuando ustedes presenten el examen del ICFES. Entonces, dependiendo de eso, nosotros también abrimos la convocatoria, pero siempre estén súper pendientes y súper atentos a nuestras páginas, que ahí siempre vamos a estar con la información. También nos hacen una pregunta de cuál es para hacer un doble programa, ¿cuál carrera creen que sería la más complementaria con ingeniería civil? Bueno, digamos que en la universidad uno tiene posibilidad de hacer doble programa con lo que uno quiere. Entonces,
hay ingenieros civiles que también están haciendo medicina, que están haciendo música, arte, diseño, digamos que ustedes pueden hacer lo más loco posible. ¿Cuáles son las más afines? Normalmente tenemos estudiantes que hacen arquitectura, que hacen geociencias o ingeniería industrial. Esas son como las más comunes dentro de nuestros estudiantes, pero existe de todo tipo. Hay ingenieros químicos, estudiantes que estudian química, geociencias, biología, microbiología. Entonces, es simplemente, si ustedes están interesados en dos programas y no saben por cuál irse, pueden hacer ambos programas sin problema. ¿Cuál es la diferencia en el primer inicio de inscripción y el segundo? El primer inicio de inscripción son estudiantes que ya presentaron el ICFES y pues ya tienen un puntaje pues para ser evaluados. Y el segundo corte son estudiantes que hasta ahora lo van a presentar con estas fechas nuevas del ICFES. Igual también recuerden que hay opciones académicas, perdóname, te interrumpo, Natalia. Claro. También hay opciones académicas para los que estén interesados. Un ejemplo, en mi caso, yo tenía planeado hacer ingeniería civil con gobierno y asuntos públicos, pero pues bueno, por las cuestiones de tiempo y porque pues digamos que uno con el paso de la carrera va como evaluando diferentes cosas, entonces también hay opciones académicas que les puede servir como para profundizar en algunas áreas de interés, en mi caso es gobierno, que también les puede servir. La universidad brinda como ese beneficio. Acá dicen, ¿existe doble programa con arquitectura? Sí, entonces ustedes empiezan en ingeniería civil o en arquitectura y a finales de su primer semestre ustedes pueden hacer la solicitud del doble programa. Si son admitidos a su segundo programa, pueden empezar a ver materias de arquitectura y seguir con el plan curricular de ambos programas. En algunos casos se van a homologar cursos, es decir, que solo van a tener que ver, por ejemplo, una vez español, ¿sí? Por ejemplo, que son unos cursos transversales, y de pronto en arquitectura les van a valer algunos cursos de ingeniería civil. ¿Por qué? Porque son conceptos estructurales, son conceptos que de pronto para un arquitecto pues les da ese plus al saber cosas de ingeniería civil. Entonces sí pueden hacer el doble programa con arquitectura. Sí, por ejemplo, yo tengo mi pregrado en arquitectura también, yo hice el doble en la universidad, entonces son carreras muy complementarias, a la vez también son mundos completamente distintos, pero vale la pena intentar hacer ese doble programa. Muchachos, pues yo creo que el tiempo se va a acabar, pero entonces de mi parte quería darles la última reflexión, pues realmente ustedes van a tomar la decisión de dónde van a entrar y qué van a estudiar. Entonces yo solamente quiero decirles que acá en los Andes no solo van a encontrar el mejor, digamos, departamento para apoyarlos en cualquier cosa que tengan durante su carrera, van a tener la mejor cantidad de profesores de la mayor calidad para hacer su proceso de aprendizaje, van a tener la oportunidad de involucrarse en proyectos de muy alto impacto a nivel nacional e internacional, ya hacia cierre de sus carreras, y van a tener la oportunidad de conocer no solamente toda esa parte teórica de ingeniería civil a través de laboratorios, prácticas, modelaciones computacionales, etcétera, sino también aprovechar de un campus que en este momento pues no podemos estar ahí, pero muy grande, muy abierto, con muchísimas posibilidades de esparcimiento, de aprendizaje, de socialización, de, si se quiere, de contactos, de amigos, etcétera. Entonces, de mi parte, los que estén con nosotros, pues bienvenidos desde ya. Les deseo lo mejor para tomar esa decisión. Bueno, profe, muchísimas gracias, Andrés Felipe, por tu clase sobre ingeniería civil. Ya que, pues, bueno, vamos a responder las últimas preguntas. De antemano también quiero agradecerles a nuestros asistentes por su conexión con nosotros, su interés en nuestra universidad. Los invitamos a continuar haciendo parte de la programación de nuestra Feria de Colegios Uniandes. Vean que hay actividades demasiado chéveres para que se involucren en este sitio web que les dejaré en el chat. Y próximamente la oficina de Scouting y Promoción estará dejando en el mismo sitio los videos de las diferentes clases realizadas durante nuestro evento. Igual, recuerden que también si tienen preguntas o inquietudes sobre cualquier tema, pueden enviar un correo al que envía el chat, infoaspirantes@uniandes.edu.co, y continúen disfrutando pues, de las actividades de la feria. No olviden la charla de apoyos financieros, pues si pueden tomarla con sus papás para que también miren como diferentes alternativas de ingreso a la universidad, sería genial. Profe, creo que mandaron una pregunta. Sí, ahí hay una pregunta. ¿En la universidad puedo homologar materias de otras universidades? Sí, los estudiantes. Hay estudiantes que de pronto ya han estudiado en otras universidades, pueden pedir la transferencia externa, que vienen de otras universidades y quieren
cambiarse de universidad, ahí pueden hacer un proceso de homologación. O estudiantes que de pronto hayan visto materias en otras universidades de modalidad de extensión mientras están en el colegio, también lo pueden hacer. Eso es un proceso que una vez ya sean admitidos, podemos empezar a gestionar desde la coordinación. También es importante que los estudiantes que están en colegio IB, pues también pueden hacer procesos de homologación y cumplir ciertos requisitos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Cualquier otra duda, pues ya Luis Felipe envió los correos y la información para que ustedes puedan hacer las consultas y pues sigan disfrutando de nuestra feria de colegios en el chat. Gracias, que estén bien. Dale, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés Felipe, por tu información. Que tengan una muy buena tarde y yo me despido también. Si alguno tiene otra pregunta, la página en el chat. Va a estar unos minuticos más, pues a esperar a que todos salgan. Y pues nada, también darles la bienvenida a los que ya estén muy seguros que quieren entrar a la universidad. Es un espacio demasiado agradable. La universidad brinda demasiados beneficios en cuestión académica, en apoyo personal, apoyo psicológico, la gente, todo. O sea, es un espacio demasiado agradable. Entonces, nada, que estén bien, que terminen de disfrutar el día y que conozcan muchos más temas respecto a nuestra universidad.